¿Qué ha pasado de repente? ¿Quién se iba a imaginar algo así hace tan solo unos meses? Como leí hace poco en alguna red social, parece como si de tanto ver series sobre distopías, un buen día habríamos despertado en una. De repente nos asustamos, surge un cierto instinto de autoconservación. En un momento así, es normal que nos surjan dudas y recelos hacia los demás. Sentimos miedo y el miedo genera desconfianza hacia los otros, que se manifiesta de muchas maneras: compras masivas de papel higiénico, pasta o carne en supermercados europeos, compra de armas en Estados Unidos, de marihuana en Holanda. La sensación es que la clase política en general reacciona tarde y mal. Ninguno parecemos tomarnos en serio lo que se nos viene. La reacción natural es la risa y el humor. Pero la situación se va tornando cada vez más seria. Ya no nos hacemos tantos chistes. Aumentan los contagios rápidamente. Los medios nos informan diariamente de la muerte de miles de personas en el mundo. Entramos en pánico. Personas conocidas se marchan. Miles de familias pierden a seres queridos. ¿Qué clase de broma es esta? Necesitamos respuestas rápidas que nos ayuden a procesar lo que está pasando. Cuando el ser humano no puede saber algo, se lo inventa. Fue así desde siempre. La propagación continua de la epidemia de coronavirus ha desencadenado grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades. Noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo, afirma el filósofo Slavoj Žižek. Las explicaciones de los científicos tampoco nos terminan de convencer. Hay una tendencia a preferir las fábulas, las fantasías, la ficción, aunque no sean verdad, a los relatos basados en hechos, afirmaba hace unos años en una entrevista el escritor Frank Westermann. Cuanto más fuerte es una historia, mayor es su ventaja de supervivencia. Según Julio Patán, autor del libro Conspiraciones, es preferible creer que exista una fuerza más allá de nosotros mismos que lo ordena todo, así sea oscura y maligna, a aceptar que no hay un plan, que el mundo es caótico y que estamos solos en él. En un libro reciente escribía el paleoantropólogo español Juan Luis Arzuaga que lo que caracteriza el pensamiento mágico precientífico es la atribución de intencionalidad a todo lo que existe. Las fuerzas que operan por doquier pueden ser benévolas con nosotros o pueden ser hostiles, pero lo más terrible, aquello contra lo que siempre nos hemos rebelado, pero que constituye el principio de objetividad de la naturaleza, es la idea de un universo completamente indiferente al ser humano. La indiferencia del universo hacia nosotros nos da vértigo y la rechazamos, así que proliferan complejas historias sobre lo ocurrido. La gente se cree cualquier basura. La expresión de virus chino, difundida por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha provocado discriminación de asiáticos americanos en mi país. Hay una larga historia de lo que llamaban el peligro amarillo, que clasificaba a los asiáticos como una enfermedad en sí mismos, por lo que esa expresión reaviva una historia de racismo, pero no creo que la mayoría caiga en eso. La gente intenta culpar de las catástrofes a otros y rechaza ayudarlos. La buena política debería contrarrestar esa tendencia, afirmaba la filósofa Martha Nussbaum en una entrevista reciente. Hace poco, en un artículo del The New York Times, en referencia a esto, podíamos leer: el coronavirus ha dado lugar a un mare magnum de teorías conspirativas, desinformación y propaganda, que erosionan la confianza pública y socavan la labor de los funcionarios de salud, de maneras que podrían alargar la pandemia e incluso perdurar una vez que ésta haya pasado. En estos días de confusión, los medios de comunicación han recurrido a menudo a filósofos y filósofas, que han tratado de argumentar sus diferentes opiniones, más o menos optimistas, más o menos acertados, acerca de la situación que estamos viviendo. Refiriéndose a las estrictas medidas de confinamiento aplicadas en Italia, Giorgio Agamben escribía a finales de febrero, cuando el virus apenas llegaba a Italia, un artículo de opinión que tituló «La invención de una epidemia». En él se afirmaba que, si se tomaban en consideración las declaraciones de la CNR, el Consiglio Nazionale delle Ricerche, Consejo Nacional de Investigación, según las cuales no solo no hay ninguna epidemia de SARS-CoV-2 en Italia, sino que, de todos modos, la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos,
Provoca síntomas leves moderados, una especie de gripe, en el 80-90% de los casos. En el 10-15% de los casos puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos. Si esta es la situación real, se preguntaba el filósofo, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras? Y concluía, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos, que ahora intervienen para satisfacerla. Quizá Agamben haya cambiado de opinión con el transcurrir de los días y la rápida transformación del escenario, así como la saturación de las UCIs que hemos sufrido en varios países como España e Italia, lo que ha provocado miles de muertos. Por su parte, el filósofo John Gray se despachaba así con el futuro en un artículo publicado en El País el 12 de abril de este año. Si la Unión Europea sobrevive, puede que se parezca al Sacro Imperio Romano en sus años finales. Un fantasma que subsiste durante generaciones mientras el poder se ejerce en otro lugar. Dado que el centro político ha dejado de ser una fuerza de liderazgo y con gran parte de la izquierda aferrada al fallido proyecto europeo, muchos gobiernos estarán dominados por la extrema derecha. Byung-Chul Han, por su parte, el filósofo surcoreano establecido en Berlín, afirmaba en otro artículo de hace unos días, con cierto pesimismo, que China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo, y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza, y los turistas seguirán pisoteando el planeta. Contrarrestando un poco el pesimismo, hemos podido leer también estos días a Martha Nussbaum afirmar que esta crisis está poniendo de relevancia la necesidad de promover la verdadera igualdad y de poner el valor a las pequeñas cosas que no apreciábamos tanto de la vida cotidiana. Por su parte, el filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli ha criticado la respuesta europea a esta crisis. Los países de la Unión Europea van cada uno por su lado defendiendo una soberanía insensata. Ferrajoli defiende una constitución del planeta Tierra como única manera realista de afrontar los problemas que, como las pandemias o el cambio climático, desbordan las fronteras. Y Slavoj Žižek, en el artículo que hemos citado antes, señala con esperanza que quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Pero, ¿tienen acaso sentido las predicciones, los pronósticos, los augurios? El iconoclasta artista Alejandro Jodorowsky, en un libro suyo, se expresaba en estos términos sobre esta cuestión. Yo no creo en la posibilidad real de predecir el futuro. Al predecir un acontecimiento, uno lo provoca. Es lo que en psicología social se denomina realización automática de las predicciones. Como señala Rosenthal, si un profesor prevé que un mal estudiante continuará igual, lo más seguro es que nada cambie. Por el contrario, cuando el profesor estima que el niño es inteligente, aunque tímido, y prevé que a pesar de ello hará progresos, el niño comienza a progresar. Es una constatación sorprendente, pero que ha sido verificada en varias ocasiones, suficiente para inspirar la mayor desconfianza respecto de aquellos que, so pretexto de poseer dones sobrenaturales, se permiten predecir acontecimientos que el inconsciente del consultante traducirá en deseo personal, con el fin de someterse a las órdenes del vidente. Como resultado de esto, el consultante asumirá la tarea de realizar estas predicciones, con consecuencias muchas veces nefastas. Toda predicción es una toma de poder, mediante la cual el vidente se complace en prefigurar destinos, torciendo así el curso natural de una vida.
Tal vez escuchar demasiado las predicciones de los expertos acerca del futuro que se nos avecina puede convertirnos en víctimas de una suerte de efecto Pigmalión a escala global. Si muchas personas se convencen de las predicciones pesimistas de algunos supuestos expertos, cuya voz es amplificada por los medios, tal vez acabemos realizando de manera inconsciente la profecía en cuestión, al igual que los alumnos del experimento de 1968 de Robert Rosenthal y Lenore Jacobson. Creo que en una situación como la actual debemos cuidarnos mucho de no caer en esa toma de poder consistente en tomar como verdades lo que no son otra cosa que proyecciones de los prejuicios o desequilibrios del que ejerce de adivino. Es tal vez hora de ejercer nuestra autonomía como adultos mayores de edad y atrevernos a pensar por nosotros mismos sin la tutela de otros, tal y como nos propuso Kant. La Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude. Ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Aunque es evidente que nosotros como individuos no podemos llegar a saberlo todo. En nuestras sociedades, multitud de ciudadanos y ciudadanas se dedican a la investigación científica de las diversas ramas del saber o a la aplicación técnica y experiencial de diferentes disciplinas o artes. Yo creo que debemos recurrir a ellos, consultarnos, informarnos, estudiar, aprender, pero exigir también a nuestros prójimos expertos en las diferentes áreas que nos informen precisa y objetivamente de cada cuestión, ahorrándose las predicciones o haciendo solamente las que correspondan y sean útiles con todas las cautelas informativas necesarias. Así evitaremos ser condicionados por la visión que del futuro, que es aquello que no se sabe, estas personas puedan tener. En una entrevista del diario ABC al profesor Agustín García Calvo, titulada No al futuro, García Calvo, hijo del 68, el poeta, gramático y pensador se refería en estos términos al periodo histórico conocido como Mayo del 68, consistente en un movimiento espontáneo de protesta juvenil. Aquello era y es un levantamiento de gente, no del todo sumisa todavía, contra el futuro que se les venía encima. El futuro que el régimen más avanzado del mundo les imponía como necesario. Yo sigo viviendo ahora de aquel levantamiento, en que me dejé enredar contra aquel futuro, y de ello sigo viviendo y haciendo lo que se pueda. Desde la gramática es posible comprender cómo el tiempo verbal futuro no es un tiempo propiamente dicho, al mismo nivel que lo son el presente o el pasado. La invención gramatical del tiempo verbal futuro es bastante reciente en nuestras lenguas. Procedería de antiguas formas de expresión modal de deberes y proyectos. Mañana iré a la iglesia o mañana trabajaré en el campo. En la tesis doctoral de la investigadora Rosa María Pedrero Sancho podemos leer: se dice comúnmente que las lenguas disponen de unos medios menos concretos y explícitos para expresar lo que ha de venir que los que se utilizan para hablar de lo pasado. La causa de esto podría ser que en el momento en que se sitúa el hablante, mientras el pasado le es algo conocido, algo de lo que puede hablar con cierta certeza, el futuro solo lo puede concebir como algo probable, deseado o temido por él. Parece, pues, que no hay en las lenguas una necesidad intrínseca de expresar el futuro, porque su idea fundamental está a menudo indicada por nociones que no son temporales. La concepción del tiempo futuro es algo tan íntimamente ligado a otras nociones como deseo, inminencia, intención, volición, etc., que, a nuestro modo de ver, no puede ser situado al mismo nivel que el presente o el pasado. La experiencia del pasado nos permite prepararnos para lo que pueda venir, pero aquello que está por venir es precisamente el porvenir. Esto es, un suceso futuro, que todavía no es, por lo cual no puede saberse con certeza hasta que sea.
En una entrevista reciente, publicada en el diario El País, el historiador económico Adam Tooze explicaba que con esta situación provocada por el coronavirus nos adentramos en lo que él entiende como terra incógnita. La velocidad y profundidad de esta crisis no resiste las comparaciones con 1914, 1929 o 1941. Tiene la capacidad de devastación de una guerra combinada con la potencia destructiva de una crisis de primera magnitud, como la Gran Depresión. Pero no es nada de eso, no hay nada parecido en los 2 últimos siglos y medio. Lo primero que hace un historiador es buscar analogías, pero más que acudir a los libros de historia, quizás haya que acudir a las metáforas médicas. Esto es un ataque al corazón, un coma inducido. Es algo completamente nuevo bajo el sol. Para Tooze, la anterior crisis del 2008, ese futuro que nos fue impuesto a la población, fue el mayor gato por liebre de la historia, especialmente en Europa. Millones de personas sufrieron sin motivo. Esperemos que eso no se repita. A su juicio, la salida de esta situación, en el caso español, exige una reacción firme a nivel europeo. Es una pandemia que exige una respuesta conjunta si el euro quiere salir de esta con todas las plumas. Si se rompe el euro, el sur lo va a pasar mal, pero el norte también. El filósofo Byung-Chul Han, en el artículo que hemos citado antes, afirmaba que no podemos dejar que el virus nos traiga la buena sociedad. Somos nosotros, las personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Por otro lado, también en un artículo reciente, el filósofo español Eduardo Infante escribía, con razón, que la filosofía es un arte que tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas. Sócrates fue un maestro en el arte de preguntar. Educó moralmente a toda una generación de ciudadanos cuestionándolos con sus preguntas. Quizá lo importante no sea tanto preguntarnos por la sociedad que vendrá tras el coronavirus, intentando ejercer de adivinos, sino más bien preguntarnos por la sociedad que queremos construir, ejerciendo de ciudadanos. En realidad, no está todo decidido, ni tampoco es cierto que no se pueda hacer nada para que las cosas sean mejores. Nosotros, por lo pronto, vamos a pensar y a escribir cómo nos gustaría que fuera el mundo tras la crisis. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la pepa cuando se arruina el postor.